Bueno, siguiendo con las revisiones del síndrome coronario agudo, ahora vamos a revisar el síndrome coronario sin elevación del segmento ST. Es otra de las entidades que conforma este gran síndrome. Hay que tener siempre en cuenta, como les dije en los videos anteriores, la clínica del paciente y si esta clínica corresponde a una enfermedad cardiovascular, ya que esta es una de las patologías que tiene más mortalidad a nivel mundial. Y si no se trata de manera rápida y eficaz, puede llegar a un desenlace muy malo para los pacientes. Ahora, recordando la misma gráfica que les coloqué en los videos anteriores, dependiendo de la probabilidad que tengan los pacientes, dependiendo de los síntomas que tengan, cambios electrocardiográficos, niveles de troponina o de biomarcadores que tengan disponibles, así vamos a hacer un diagnóstico. ¿En qué parte encontramos el síndrome coronario sin elevación del ST? Está en la parte donde hay un electrocardiograma normal o con cambios inespecíficos o hay una depresión del ST. Se diferencia angina inestable del síndrome coronario, o sea, del infarto, cuando los biomarcadores están positivos y la clínica nos sugiere que es una enfermedad coronaria isquémica, porque también puede ser una injuria miocárdica cuando el electrocardiograma no es concluyente. Ahora bien, recordando la detención electrocardiográfica, sabemos que la tenemos que hacer en los primeros 10 minutos del primer contacto con el paciente y se debe leer e interpretar por un médico o un personal que sepa leer electros. ¿Cuáles son los criterios para decir que un paciente tiene un síndrome coronario sin elevación del ST? O los criterios de depresión del segmento ST con cambios de la onda T. Es una nueva depresión del ST horizontal o descendente mayor a 0.5 milímetros en dos derivaciones contiguas o inversión de la onda T mayor de 1 milímetro en dos derivaciones contiguas con una onda R prominente con un cociente RS mayor de 1. Esto quiere decir que la R debe ser muy alta en comparación de la S. Ahora, eso de derivaciones contiguas, ¿qué es? Se lo había explicado en el video anterior, pero aquí lo vemos gráficamente cuando uno coloca un electrocardiograma, cómo se observa el corazón, desde qué cara lo estamos viendo. Por ejemplo, si tenemos un infarto de cara inferior, las derivaciones que lo van a ver van a ser el D2, el D3 y el ABF, que nos representa en esta parte del electrocardiograma. Ahora, como esa parte del corazón es irrigada por la coronaria derecha, se debe hacer B3R, B4R y si tenemos disponible B5R y B6R, pero no es tan recomendable hacer estas dos. Solamente con B4R y B3R podemos diagnosticar un infarto del ventrículo derecho concomitante con un infarto de pared inferior. Ahora, pared lateral, ¿quién la ve? D1 y ABL, que las vemos aquí representadas en el electrocardiograma. Toda la pared anterior la ven las precordiales, la pared lateral alta, igual que ABL y D1, la ve B5 y B6, y en la parte posterior B9, B8 y B7, cuando hay un descenso o cambios en D1 y D2, como les dije anteriormente. Ahora, el ABR, ¿cuándo lo vemos? Cuando hay más de 8 derivaciones contiguas alteradas y que hay una elevación del BR, eso nos estaría explicando que el tronco de la coronaria izquierda podría estar lesionado. Como todos los síndromes, el dolor torácico necesita tener diagnósticos diferenciales, siempre empezando por la parte cardíaca y las patologías que amenazan la vida. Por ejemplo, en la parte pulmonar, un embolismo pulmonar o un neumotórax a tensión. En la parte vascular, un síndrome aórtico, gastrointestinal, que haya reflujo o espasmos esofágicos. Hay desórdenes musculoesqueléticos y también puede haber desórdenes psiquiátricos o herpes zóster.
Siempre hay que tratar de dilucidar que la patología que estamos viendo no corresponda a otro síndrome. Ahora, a diferencia del síndrome coronario con elevación del ST, donde el riesgo siempre es elevado, en esta patología sin elevación del ST hay que calcular el riesgo. ¿El riesgo qué? A que el paciente muera o que haga un evento cardiovascular o haga un reinfarto. Las guías de síndrome coronario recomiendan hacerlo con el Gray Score. El Gray Score tiene varios ítems. Hay ítem de edad, ítem paraclínicos, que es la creatinina, ítem clínico, como el KILIT. Cada uno tiene un punto, se le adiciona un punto y nos va a decir más o menos cuál es el riesgo que tiene. Ahora, el Grace tiene dos elementos, un elemento para mortalidad a 6 meses y un elemento para mortalidad intrahospitalaria. ¿Qué patología, qué categoría nos atañe a nosotros cuando estamos enfrente de un síndrome coronario? Cuando el Grace nos da por encima de 140. Tiene un riesgo de muerte intrahospitalaria por encima del 3% y muerte después del alta o hasta los 6 meses del 8%. El Grace no me dice qué tan rápido lo debo llevar a una intervención percutánea o una clasificación invasiva del síndrome coronario. Lo que me dice es qué tanto se puede morir. Ahora, tenemos otros elementos, como son el TIMI. El TIMI, utilizado ampliamente en los servicios de urgencias, también tiene partes clínicas y parte paraclínica. Ese incluye la edad mayor de 65 años, más de 3 factores de riesgo, que haya una enfermedad coronaria conocida con una estenosis mayor del 50% o que esté tomando aspirina en los últimos 7 días. Pero también debemos ver que el paciente tenga un dolor tipo anginoso, 2 dolores en menos de 24 horas, que los biomarcadores estén positivos y haya cambios en los electrocardiogramas de ingreso. Eso me daría una mortalidad igual o reinfarto, pero solo hasta 14 días. El Grace me lo da hasta un mes y hasta 6 meses. KILIT es una clasificación hemodinámica donde los pacientes van de 1 a 4, siendo 4 un shock cardiogénico, 3 LDA pulmonar franco, el 2 que el paciente ya tenga cambios pulmonares y el 1 que no tenga ningún signo de insuficiencia ventricular izquierda. Entre más aumenta el KILIT, más mortalidad va a tener, pero esta mortalidad es intrahospitalaria. El KILIT se hace cuando los pacientes llegan al servicio de urgencias y eso me clasificaría la inestabilidad hemodinámica. Ahora centrémonos un poco en el tratamiento. Otra vez, recordando la parte del oxígeno, han sido muy enfáticas las guías que solo se le debe colocar oxígeno si la saturación está por debajo de 90. Nitratos, solo si hay dolor anginoso, podemos utilizar nitratos sublinguales o nitroglicerina endovenosa. Hay que tener en cuenta varios puntos. En los pacientes con tensión arterial sistólica por debajo de 90 se contraindica. En los que estén tomando inhibidores de la fosfodiesterasa como sildenafil se contraindica también. Y en los pacientes que tengan infarto del ventrículo derecho se trata con mucho cuidado porque estos pacientes tienden a la hipotensión. Beta bloqueadores en la parte aguda, muy complicado utilizarlo porque tiene unas contraindicaciones, como cuál, a los que usted no le conoce la función ventricular, si está considerando que es un espasmo o si sospecha que el infarto es por uso de cocaína. Entonces en la parte aguda a veces no las tenemos de usar beta bloqueadores, sino cuando el paciente está hospitalizado. Ahora en la parte de los opioides, que no hablamos tanto con elevación del ST porque la idea del infarto con elevación del ST es llevarlo a reperfusión, pero en los pacientes sin elevación del ST hay que manejarle todos los síntomas. Ahora, el opioide que se utiliza es la morfina. ¿Qué propiedades tiene? Disminuye la frecuencia cardíaca, reduce la presión arterial y puede disminuir la ansiedad de los pacientes, casi todos los que sufren un síndrome coronario.
¿Qué efectos adversos tenemos? Disminuye la mortalidad gastrointestinal produciendo ilios, disminuye el vacionamiento gástrico y reduce la producción de secreciones. Además, puede producir náuseas, emesis y potencialmente producir una depresión respiratoria. ¿Cuál utilizamos? Sulfato de morfina de 4 a 8 miligramos. Se administra en bolo cada 5 a 15 minutos dependiendo la presión y dependiendo los síntomas que tenga el paciente. El problema de los opioides y de la morfina es que puede disminuir el efecto de la antiagregación, especialmente el copidrogrel y el ticagrelol. Nitratos. Como les dije, podemos utilizar dinitrato isosorbide, que viene en tabletas de 5 miligramos, y le podemos dar hasta 3 dosis, una cada 15 minutos, dependiendo de la presión arterial sistólica. ¿Qué hacen los nitratos? Disminuyen la precarga y la poscarga a nivel ventricular y mejoran el flujo sanguíneo coronario. No disminuye el tamaño del infarto, a menos que haya vasoespasmo importante, y disminuye la mortalidad en la era de preperfusión. En la terapia farmacológica periprocedimiento tenemos igual que con elevación del STD, antiagregación, anticoagulación, y estos pacientes no les vamos a colocar felinolíticos. Ahora, en la antiagregación es dual igualmente, aspirina de la misma manera como lo aplicamos con el síndrome con elevación del ST, y a todos los pacientes se les debe colocar un inhibidor de la P2Y12, ya sea prasugrel o ticagrelol o copidrogrel. Esta es la tabla donde vemos y comparamos los diferentes inhibidores de la P2Y12 como copidrogrel, prasugrel y ticagrelol, siendo el copidrogrel y el ticagrelol los más utilizados, todos de administración oral. Ahora, la dosis de copidrogrel es de 300 a 600. Nos dimos cuenta que con elevación del ST solo era de 600, por lo que les expliqué de la saturación de antiagregación plaquetaria. 300 a los pacientes que vamos a tener urgencias y no tienen factores de alto riesgo para llevarlo a una PCI emergente. 600 los que vamos a llevarlo a PCI en menos de 24 horas. De ticagrelol solamente son 180 miligramos en dosis de carga y después 90 miligramos 2 veces al día. No hay ajustes para la parte renal. No son irreversibles, solamente el ticagrelol que es reversible. Su efecto de acción es muy rápido, más el ticagrelol que el copidrogrel, y tienen duración de efectos bastante altos. Ahora, en la parte de la anticoagulación, a diferencia con elevación del ST, aquí el fondaparinol sí toma un papel muy importante. Se recomienda 2.5 miligramos día subcutáneo por tener el perfil más favorable de eficacia y seguridad. Pero también se recomienda mucho la heparina no fraccionada. La enoxaparina, entonces, ¿dónde queda? La enoxaparina queda en segundo plano después del fondaparinol. Si no tenemos disponible fondaparinol, podemos iniciar con heparinas no fraccionadas o con enoxaparina, dependiendo de lo que sea más disponible y más fácil de utilizar en ese momento. Las dosis de heparina no fraccionada, sabemos que cuando hay fallo renal hay que hacer una corrección, y ahí generalmente el fondaparinol y la enoxaparina no se utilizan en la falla renal estadio 5 o cuando la tasa esté por debajo de 15 mililitros minuto. Ahora, esta gráfica es muy importante. Esto es lo que nos va a decidir qué paciente vamos a llevar a PCI de manera inmediata, o sea, menos de 2 horas, manera precoz, menos de 24 horas, menos de 72, y los pacientes que los podemos diferir a una parte ambulatoria. ¿De qué me va a depender? De la estratificación de riesgo, si los pacientes tienen muy alto riesgo, intermedio o un riesgo bajo. Eso depende de varias cosas. Por ejemplo, los pacientes que tienen criterios de muy alto riesgo son los pacientes que están con inestabilidad hemodinámica y shock cardiogénico, o sea, los que tienen una clasificación de KILIP al ingreso de 3 y de 4.
Que el dolor torácico sea recurrente o persistente a pesar de todo el manejo médico que le ha dado, como cuál, opioides, nitratos, antiagregación dual y anticoagulación, y el paciente siga presentando dolor. Que esté eléctricamente inestable, o sea que tenga arritmias o parada cardíaca, complicaciones mecánicas del infarto, que esté en insuficiencia cardíaca aguda, o sea un KIRIP 3, que sea un edema pulmonar o que haya cambios dinámicos del ST. Factores de alto riesgo, ya aquí ingresa la puntuación de Grace. Bueno, si hay troponina en subida o en bajada compatible con infarto y que haya cambios dinámicos en la onda T, o sea que son sintomáticas o silentes. Esto se considera de alto riesgo y los pacientes deben ir a cateterismo en menos de 24 horas. Los de muy alto riesgo, que son deben ir muy rápido. O sea, en menos de 2 horas los pacientes deben estar en cateterismo. Los pacientes de riesgo intermedio son aquellos que sufren de diabetes, insuficiencia renal, están en falla cardíaca, angina precoz tras infarto, que le hayan hecho un cateterismo previo o le hayan hecho una revascularización previa, o que tenga una puntuación de Grace entre 109 y 140. Espero que les haya quedado claro toda la parte del síndrome coronario. Vamos a tener un foro, vamos a tener preguntas. Espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias.